Terminamos hoy con la enseñanza de Jesús sobre el pan de vida. Mañana todavía hay el final del Evangelio, que es la reacción de los discípulos, ¿no? Pero Jesús ayer terminaba el Evangelio diciendo que yo soy el pan bajado del cielo. Y después decían en la misma frase, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Entonces, los que lo escuchaban decían que tenemos que ser antropófagos, que somos caníbales, que vamos a comer. Y entonces Jesús vuelve a insistir, y el Evangelio, les decía el otro día adelantadamente, que tiene una característica que llaman los estudiosos de la Biblia, los exegetas, realística, porque utiliza un verbo más fuerte todavía. El verbo habitual para comer es fago, de ahí viene fagocitar en castellano, etc. Y cuando ponen en duda lo que está diciendo, Jesús sube la apuesta. El evangelista nos quiere decir que Jesús estaba hablando en serio. Entonces dice el verbo trogo, el trogo, que es, de ahí viene troglodita, una persona que come a lo bestia, picando, haciendo ruido, etc., ¿no? Entonces, evidentemente que Jesús quiere comunicar una realidad. Por supuesto que lo que ellos intuían no puede pasar, no es que le vamos a sacar un pedazo de mano a Jesús y lo vamos a comer. Entonces está esta transformación mística, y por eso adquiere cohesión el argumento interno del capítulo 6, que tenemos que tener fe en la palabra de Jesús para poder tener de verdad una fe eucarística, porque a través de la fe nosotros llegamos al sacramento, y por el sacramento, como dice Jesús, así como yo vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Jesús está, después de la consagración, presente en el pan y en el vino consagrados, pero no es una presencia ritual mágica, sino que es una presencia misteriosa, cierta, real, pero a la cual se accede y se disfruta por la fe. Es importante que nosotros, cuando pensamos en la Eucaristía, también tenemos que pensar en nuestra fe, en nuestra dinámica de la fe en el Señor. Por eso la liturgia hoy nos pone un texto después de la resurrección, el más querido del Nuevo Testamento, por muchos motivos, que es la conversión de Saulo. En los Hechos de los Apóstoles viene mencionada 3 veces, una bastante larga, la conversión de Pablo. Después viene mencionada en Gálatas por el propio Pablo, y después en Corinto. Es el texto después de la resurrección del Nuevo Testamento, el encuentro con el resucitado, que más nosotros hemos meditado en nuestra tradición cristiana. Y es interesante ver también esta fe que responde a una elección, como bien tiene cuidado Ananías, ¿no? Cuando el Señor se le manifiesta a Ananías, dice, mira que te va a buscar Pablo, porque dice, Señor, pero él nos persigue. Dice, no te preocupes, que yo lo he elegido. Eligió el Señor a Pablo, un perseguidor, cuando era perseguidor, como Pablo mismo va a decir, yo cuando todavía estaba alejado, el Señor me llamó. Vamos a pedir al Señor entender esta magnitud de la fe cristiana, que nos hace participar en el sacramento del amor, de la Eucaristía, que es verdaderamente comer a Jesús, para que de la misma manera que Jesús vive por el Padre, nosotros vivamos por Él. Agradecer también la Eucaristía, ¿no? Yo creo que uno, desde el punto de vista al menos racional, consciente, agradece la Eucaristía. Pensemos en la historia de la Iglesia, cuántos santos, por ejemplo los santos que vivían en el desierto, que a veces solamente iban a la Eucaristía para Pascua, y sin embargo tenían que vivir ese proceso de fe, de madurez y de comunión también con el Señor. Hasta relativamente poco tiempo, desde el punto de vista de la historia, hasta Pío X, que hace la comunión un poquito más de los chicos más pequeños, con tal que distingan el pan de la mesa del pan eucarístico, y que empieza a poner la comunión más frecuente, pero fíjense que aún las apariciones místicas, también cuando piden la comunión mensual, o los primeros viernes, o los primeros sábados. Nosotros a veces tenemos la gracia de comulgar todos los días, por eso es importante que no nos acostumbremos y que hagamos un esfuerzo, porque recordemos que están imbricados de tal forma
ese pan que es Jesús, al cual hay que tenerle fe, porque en pleno discurso Él reprocha, ustedes me ven pero no creen, ese pan y ese pan que yo les daré, que es la Eucaristía, el adelanto en la última cena del sacrificio real que con su vida entregada en la cruz y con su resurrección nos devuelve la amistad y la comunión con Dios. En este día, primer viernes de mes, pedimos por las intenciones del Papa, que reza por los jóvenes, por las intenciones de la Conferencia Episcopal Argentina, y le pedimos al Señor con mucha fe, con mucha confianza, por todas nuestras necesidades y por todas nuestras intenciones. Con confianza las ponemos en el altar del Señor. Que así sea. Que así sea. Padre